Señor Rodrigo Pacheco, señor Pacheco, ¿Cómo estás, mi querido Francisco? Sea Paco, con el sea. gusto de verte. Qué gusto verte, mi querido Paquito. Oye, varios temas. Uno de ellos, pues tiene que ver justo con una empresa, una fintech, estas nuevas compañías. Esta se llama Cobalto y está centrada en ofrecer créditos a las pequeñas empresas, distintos tipos de servicios financieros para empresas. Y sabes que hizo una alianza con una entidad estadounidense que se llama, pues no, está en número romano, sería el 54 Capital o LIV Capital, que si no recuerdo mal mis clases de primaria, eso es un 54 de números romanos. Y el hecho es que en esta alianza va a salir en Nasdaq a través de un SPAC, que son estos Special Vehicles for Acquisition, que es, digamos, una forma distinta de hacer una oferta pública inicial o de captar dinero al público inversionista, un poco extraña, porque cambia un poco, digamos, el reporte que tienen que hacer y el costo, obviamente. Muchas empresas han recurrido a ella, sobre todo previo a este proceso de 2022 en donde la alta inflación y el ajuste de tasa ha llevado a una caída en el valor de las entidades. Pero bueno, el hecho es que, de acuerdo a la información que difunden, pues esperan captar el próximo año 400 millones, más bien no captar, lograr y colocar créditos por 400 millones de dólares y estarían captando en Nasdaq 90 millones de dólares. Y es interesante, Paco, antes esta se llamaba Credit Justo, de hecho es la primera fintech que cobra un banco, digamos aquí, formal. Obviamente eso le da pues mucha regulación, lo cual está muy bien porque en este tipo de entidades lo que requieres es mucha certeza, buenos parámetros financieros, eso por un lado, pero también muestra, digamos, la, no sé cómo definir, porque yo creo que la Bolsa Mexicana de Valores sí es una buena opción. Muchas empresas no entran porque a veces el crédito bancario va a ser más barato que ir a la bolsa. Y luego también por muchos mitos y leyendas en términos de, no, pues es carísimo. Y porque también requieres mucha transparencia como empresa. O sea, cuando tú haces un reporte Sí, tienes que tener un gobierno corporativo con exacto, demasiados amarres, ¿no? amarres y sobre todo pues reportar ahí cómo están tus inventarios, todo, ¿no? O sea, mostrar tu esqueleto, lo cual es muy bueno porque te permite captar dinero al Es- público inversionista. y es más sano, ¿no? A lo mejor la Sí, administración de las empresas. totalmente, las hace mucho más transparentes. Pero también algo está pasando que, por ejemplo, una como esta, que normalmente pues debería estar o sea, digamos, captar ese dinero en México y pues se va a ir a Nasdaq. ¿Por qué? Pues porque Nasdaq seguramente a través de estos SPACs es mucho más ágil, pero desafortunadamente el gran público inversionista en México pues no participa de la generación de riqueza que tiene esta compañía. Y eso pues la verdad rompe el círculo virtuoso, ¿no? Digo, qué bueno que esté, que le da crédito a empresas que, Pues sí, pero etcétera. todo el círculo sería que también los Exacto, propios mexicanos pudiéramos financiar el esfuerzo que están exactamente. haciendo y ganarnos una lana, ¿no? Exactamente, ese es el meollo del asunto y creo que sí es una reflexión interesante en ese contexto, así que bueno, pues enhorabuena por ellos y yo creo que tendrá que haber una reflexión de qué podríamos hacer para hacernos más ágiles desde, pues hay dos bolsas, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores que es exitosa, o sea, no solo con las ofertas públicas iniciales, tiene muchísimos métodos, la colocación de deuda, fibras, etcétera. Y por otro lado, Viva, ¿no? Que también ha hecho sus colocaciones, etcétera, pero que no, pues últimamente ya ves que incluso están deslistando, ¿no? Sears, Bachoco, Lala, Ujú. Aeroméxico. Porque Aeroméxico, otro buen ejemplo, que se va allá, ¿no? Ahí las condiciones son distintas, Claro. pero porque esa era parte de su reestructura, ¿no? Pero claramente el mercado mexicano no está tan líquido y lo que ocurrió en la pandemia es que se disparó, digamos, el apetito de estas cuentas individuales. No tanto como lo que vimos allá. ¿Te acuerdas de este fenómeno de los microinversionistas que impulsaban de repente el precio de las acciones y tronaban bancos grandes? No tronaban, pero los dejaban en posiciones difíciles con esta aplicación que se llama Robinhood. En México no se ha dado ese fenómeno, pero sí hay mucho apetito con la pandemia. Mucha gente se abocó a abrir cuentas de inversión y bueno, pues en eso estamos. Así que interesante todo este asunto. ¿Sabes que yo platiqué con Gerardo Osoria del IDET? Porque le preguntaba de la CFE y yo no había visto la dimensión legal, Paco. Pues no sería legal que la CFE ofrezca, se convierta en un operador móvil virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una infraestructura y él renta esa infraestructura, la compra al mayoreo y la vende al menudeo. Así funciona. Un operador móvil virtual, por ejemplo, Telefónica se convirtió en uno, ¿no? Y le renta su infraestructura, digamos, o le compra el mayoreo a AT&T y te la vende al consumidor final, digamos, minorista.
Hay otra que es Virgin. Walmart tiene más de 1 millón de clientes. Ellos utilizan la red compartida de Altán Redes. Y la CFE dijo que va a usar la de Altán. Su idea es reducir la brecha digital. Pero me decía Gerardo que está prohibido que una empresa productiva del Estado compita con empresas privadas en donde, o sea, digamos, si la CFE va a ofrecer en algún pueblo muy remoto de la zona Rarámuri, de la sierra, pues está bien, qué bueno, ¿no? Porque pues hasta ahora no ha llegado ese servicio. Pero si le va a competir a los demás aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues eso no es buena idea. En Batopil es el pueblo que quería decir, ¿no? Entonces, pues eso es un asunto. Y mira, esto es un fragmento de lo que me decía, porque además anunció el presidente, me decía Gerardo, que va a invertir 30,000 millones de pesos en ello, ¿no? Y la verdad es que, digamos, yo creo que la CFE tiene un montón de áreas que debe mejorar. Yo creo que es una empresa muy, muy, muy grande. Tiene un alcance importante. Pero sí, por un lado, no sería... Seguramente alguno de los operadores móviles virtuales pondría una objeción jurídica, porque pues obviamente no puedes competir con alguien que te regale el internet, ¿no? O que vive del presupuesto, como ocurre con la luz, y pues puede subsidiar, perdonar deudas, etcétera. Entonces, bueno, pues eso se presta además a malas interpretaciones, y mira, esto dijo. Por lo pronto, el presidente anunció que iba a destinar 30,000 millones de pesos a eso. Yo creo que la gran mayoría de ese dinero se va precisamente a apoyar a esta empresa de CFE para, acercándonos a las elecciones, poder regalar internet en zonas urbanas, lo cual va en contra de cualquier plan sensato de cobertura y de asequibilidad. La gente que no tiene internet va a seguir sin internet, y la gente que ya lo tiene lo va a recibir gratis por una distorsión del Estado. Pues sí, sería una enorme distorsión, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues esa es una reflexión interesante. Yo no lo había visto porque decía, bueno, pues como consumidor que tengas otra oferta, pues está bien. Pero claro, cuando ese consumidor uno pasa por el erario, porque al final, bueno, pues todo eso tiene que ver con las finanzas públicas, eso por un lado, y por el otro, pues sí, porque puede prestarse a interpretaciones. Y luego lo que vimos, por ejemplo, ahora con el tema del carbón, ¿no? Es decir, hay consecuencias no previstas cuando tú dices, pues ahora voy a comprar carbón a pequeños productores, y luego generas una problemática que ya estaba más o menos controlada, o al menos eso fue lo que dijo el gobernador de Coahuila. Así que bueno, por otro lado, mi querido Paco, y en otros temas, sabes que está interesante lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos en términos de algunos resultados que muestran que el consumo está avanzando fuerte. Y en ese contexto, bueno, pues estamos viendo ya algunos reportes trimestrales. Ya vimos el de Walmart, que le fue relativamente bien, incluso a la parte de Walmart Centroamérica. Y por otro lado, por ejemplo, estuvo también Target. A esa no le fue tan bien, pero sí parecería que el consumo en la Unión Americana, o sea, está en una situación rara la economía de los Estados Unidos, porque tienes muy bajo desempleo. Tienes todavía alta inflación, 8.5%. Dijo el Fed que va a seguir subiendo la tasa. Eso reflejaba en las minutas en tanto siga la inflación. Pero sí hay elementos que te hacen pensar que no es, digamos, una recesión, no por lo pronto, ¿no? En tanto suban las tasas, pues eso pudiese cambiar, y va a ser un asunto a considerar, mi querido Paco. Muy bien, mi querido Rodrigo. Gracias. Gracias a ti.